Roberto Bataglino, no sé si fue ayer a visitar sus pagos, pero llovió un montón. La zona de Gijena se cortó la ruta. Sí, desde el domingo, desde el lunes que está cortada, se ha habilitado parcialmente ahí el desborde de la denominada Laguna de Riveros, que está en la salida de Gijena, entre Gijena y Río Cuarto, a 1 kilómetro, 2 del pueblo, y estuvo cortada. Hace de diciembre que esa laguna ha crecido y que habían sido advertidas tanto autoridades provinciales como municipales de que a la siguiente lluvia se iba a desbordar. Se desbordó. Llovió. Hay algunos veranos, algunos ocasionales veranos, que a veces algo llueve en esta zona del planeta. Y llovió y se cortó. Y entonces ahora la expectativa de los que usan la ruta 36 de Córdoba a Río Cuarto pasó a ser de tener esa autovía que hace del 2005, que está prometida, que se va a cumplir 10 años la promesa y que solo se ha avanzado un 10% más o menos entre las dos, entre un pedacito desde Río Cuarto y un pedacito desde Córdoba. Ya no es la expectativa de tener una autovía, sino ahora de tener una ruta que se pueda transitar, porque la mayoría de los automovilistas que han tenido que circular por ahí han tenido que desviar desde Gijena, Cabrera, Río Cuarto, o sea que hay largas más o menos unos 60 kilómetros. O si te vas de Córdoba, ir directamente por Villa María, por autopista, y ahí agarrar la 158 hasta Río Cuarto, que alargás unos 70 kilómetros más. Vos sabés que me hiciste pensar en esto de que en diciembre ya se había advertido, che, a la próxima lluvia se desborda, y se desbordó, y ahí se cortó todo. En Canadá, por ejemplo, no es el único país, pero hay varios, se sabe que en invierno nieva. Normalmente suele nevar en Canadá. Entonces hay, y además los canadienses o los norteamericanos, en general cuando el pronóstico dice nevadas copiosas, hay nevadas copiosas. Entonces hacen el diseño con la carta del pronóstico, etcétera, etcétera, y tienen todas las máquinas, algunas son grandes, otras más pequeñas, una camioneta equipada con una pala para nieve. Entonces cuando empieza a nevar, la nevada copiosa sale a la máquina y empieza a limpiar, o sea que nunca queda acumulada la nieve en las carreteras, para que la gente pueda seguir circulando. Eso se llama previsión. Bueno, acá estamos todavía leyendo el diccionario de la RAE. 755 arriba de Córdoba, que se hace en la provincia de Córdoba, que queda en la República Argentina, y nos tenemos que ocupar de los temas de la Argentina. Y que son estos que veníamos charlando de la discusión que ha desatado esta medida de evaluatoria del gobierno nacional, que la ha intentado presentar el gobierno nacional con una medida que va a terminar beneficiando a los sectores de menos recursos, que va a generar una dinámica en la economía que en algún momento va a terminar beneficiando a asalariados y a sectores de menos recursos, cuando es exactamente lo contrario, cuando esto está generando un perjuicio muy grave. Y hay una serie de indicadores, como ser el tema de que se venía previendo que iba a trasladarse esta devaluación a los precios de la construcción. Más allá de que exista o no una actitud especulativa en algún sector, en algún eslabón de esta cadena, más allá de eso, hay una cuestión de que cuando se modifica el valor en el cual se cotizan determinados insumos, que en este caso el dólar, hay una modificación en todos los precios. Y estos precios generan un impacto que no solo afecta a los grandes inversores inmobiliarios, sino que está generando un problema muy grande a los pequeños propietarios o los pequeños aspirantes a propietarios que están refaccionando su casa, que quieren tener su casa y demás, y que se han encontrado con un escenario muy distinto. Y fíjate vos, uno de los programas emblemas del gobierno nacional, que había sido los créditos Procrear, que supuestamente eran para generar mano de obra en la construcción y para que miles de argentinos pudieran acceder a su primera vivienda, es justamente esos beneficiarios del programa Procrear los primeros que están recibiendo el duro impacto de esta devaluación que ha generado el gobierno nacional. ¿Por qué? Porque la plata que le dieron para el crédito le alcanzaba para construir la casa con estos costos.
Al modificarse los costos, hay un incremento en algunos casos del 15% y en otros dicen, hay algunos que sostienen que hasta del 30% de aumento en tan solo 2 días del material de construcción. Al aumentarle el 30% de los costos a una persona a la que le habías dado el crédito para construir la casa, puede construir el 70% de su casa. Y no es una persona, la mayoría de las personas que accedieron o que están accediendo al Procrear, no son personas a las cuales, bueno, si tienen eso más 5 plazos fijos, 2 depósitos, esto, ahorros en no sé dónde, dice, bueno, listo, sacamos de acá, ponemos de allá. Era eso, es eso, la esperanza, la expectativa. Y justamente, si uno ha visto durante todo este tiempo la profusa publicidad oficial del gobierno, era mostrar el sueño de la casa propia para miles de argentinos, que bueno, que por una medida ahora del gobierno nacional, esa casa propia les queda un poquito más lejos. A lo mejor van a llegar, pero van a tener que hacer más esfuerzo, van a tener que sacrificar de sus ingresos, y que es un problema. Y justamente con este tema de los ingresos es la lucha que viene, ¿no? Está instalada el reclamo de algunos sectores gremiales respecto a cuánto van a pedir en las paritarias que se está por abrir. Recién informábamos el tema de la reunión que va a tener de la Sota con los gremios para ir sondeando, para ir testeando cuánto le van a reclamar en la mesa. Recordar que los gremios ya venían con una idea de un reclamo del al menos el 30 y pico por el acuerdo que se hizo a fin de año con los policías. Con este escenario, ayer algunos gremialistas llegaron a hablar hasta del 40%, que se van a aceptar con la expectativa de pedirle este 40% al gobierno provincial. Hay movimientos en todas las centrales sindicales, fundamentalmente los opositores, para un reclamo de una recomposición salarial, porque la inflación del año pasado estuvo más o menos el 28%. Ahora, la de este año no hay ni la menor idea, porque algunas consultoras estiman que como será enero va a cerrar entre un 6 y un 8% enero. Y le va a generar ya un arrastre del 1 y pico a febrero. Entonces, es complejo. Hay un reclamo también de los gremios de plantear que la negociación no se haga anual, sino que se haga trimestral, lo cual genera todo un desgaste. Y estas luchas y estas disputas por tratar de preservar el valor seguramente no serán sin conflicto, porque casi nunca son sin conflicto, porque la única herramienta que tienen los que la tienen, ¿no?, los sectores gremiales que la tienen, es generar medidas de conflicto que le permitan tener un poder de negociación. Por lo tanto, probablemente estemos entrando en un escenario de una cierta conflictividad social a partir de esta pérdida del poder adquisitivo de los salarios. Sí, déjame hacer un subrayadito. No en defensa del gobierno nacional, porque claramente me parece hasta ridícula las opiniones de los funcionarios nacionales de culpar a los sectores especuladores del problema que fue generado por el manejo de la economía que hace el gobierno nacional. Pero eso no quita que haya sectores especuladores. Ah, no, sí, los hay. O sea, lo de la construcción me parece tremendo, porque más allá del desbarajuste de las medidas económicas, yo también creo que el gobierno no sabe para dónde ir y que eso ha generado lo que ha generado. Hay sectores de la construcción que se aprovechan claramente. Los fabricantes de acero, los fabricantes de cemento para la construcción. Dice, ¿cómo que no obtienen precio? Es que justamente, los sectores especuladores en cualquier economía están y hacen un juego, el juego que hacen el perverso juego que hacen es constante. Ahora, ahí está donde debe estar la autoridad del Estado para fijar las reglas de juego. Y lo único que no hay en la Argentina, no solo en economía, en todo, son reglas de juego. Claro, porque además si vos sos gobierno... Entonces, cuando no hay regla de juego, cuando vale que uno le toque con la mano, que el otro la empuje, vale todo. Exacto, no, yo ahí además comparto, porque si vos sos gobierno, lo que menos podés hacer es quejarte de la situación, tenés que operar sobre la situación para que no ocurra, digamos. Porque si vos, además, gobernaste 10 años y te saltan los sectores especuladores y te maneja la economía, si fuera cierto lo que dice Kicillof o la propia presidenta, también es culpa tuya, porque vos tuviste 10 años y ¿qué hiciste para que eso no ocurra? Bueno, me quedó preguntarte, pero lo dejamos para después. Lo de Massa y Mestre ayer, ¿qué es eso? Bueno, hay una intención del intendente de Tigre de ampliar la base de sustentación para su candidatura presidencial, y está tratando de hacer contactos y sondeos y demás. Desde el mestrismo sostienen que por ahora no hay ningún tipo de posibilidad de un acuerdo concreto. Hay que recordar que la hipótesis del intendente es ser candidato a gobernador. Perdón, ¿y Massa le hace
prensa a un candidato que va a jugar en contra de él? Yo creo que más raro. lo que trata es, como decíamos, de ampliar la base que tiene desde el peronismo con algunos otros contactos. Y los mestristas lo presentan como una especie de buena relación que podría tener el potencial candidato a gobernador Mestre con el potencial candidato a presidente Massa. Después están los temas de la ciudad, ¿no? Que en algún momento alguien se va a tener que ocupar. Y hay que recordar, lo desarrollamos mañana o pasado, ¿no? Los últimos intendentes, Juez, Giacomino y ahora Mestre, al comienzo o antes de llegar a la mitad del mandato, ya de alguna manera hicieron saber que querían ser candidatos a gobernador. Y así les fue a la ciudad. Gracias, Roberto. Noticias.